En el vídeo de esta semana hablamos de un tema súper importante, la alopecia posparto, es decir, la caída del cabello después de dar a luz. Tanto si acabas de tener un bebé como si tienes alguna conocida con quien compartir esta información, este vídeo puede resultar muy práctico. Veremos por qué se produce, cómo podemos prevenirla y en caso de que aparezca, cómo podemos tratarla. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Probablemente el embarazo es uno de los momentos más bonitos en la vida de muchas mujeres y este vídeo se lo dedicamos a Sandra, seguidora del canal y que ha sido mamá hace más o menos 2 meses. Asociado al embarazo y después del parto podemos tener algunos problemitas capilares que es importante conocer para intentar prevenirlos y sobre todo para no asustarnos en el caso de que aparezcan. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la alopecia posparto. Durante el embarazo las mujeres experimentan muchos cambios hormonales y como en el cuerpo todo está interrelacionado, estos cambios también van a afectar a nuestro cabello. En el embarazo, para que el bebé se pueda desarrollar correctamente, aumentan significativamente los niveles de algunas hormonas femeninas como son los estrógenos o la progesterona. Los estrógenos prolongan la fase de crecimiento del cabello, lo que generalmente lleva a un cabello más grueso y saludable. Además, la progesterona también puede actuar inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa que mejorará todavía más el pelo. Por este motivo, las mujeres embarazadas suelen lucir un pelazo. Sin embargo, todo esto cambia después del parto, a veces de forma muy evidente y a veces de forma más imperceptible. Como todo el mundo sabe, después del parto hay una modificación brusca de las hormonas para adaptarse a la nueva situación que supone tener un bebé, la lactancia, etcétera, etcétera. De este modo, hay una caída de estrógenos, que son las hormonas que decíamos antes que nos cuidaban también el pelo, y hay también una caída de los niveles de progesterona. Por el contrario, hay un aumento considerable de la prolactina, que es la hormona para la leche y la lactancia. Los niveles elevados de esta prolactina suelen estar relacionados con la alopecia y con la caída del cabello, y además la prolactina también puede aumentar la producción de sebo, lo que predispone a un pelo más graso y más propenso a la caspa. Por otra parte, el momento del parto puede ser también, lógicamente, muy estresante para la madre, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, y este estrés también puede afectar al pelo. Por lo tanto, como ves, hay muchos factores en contra de que tengamos un pelo bonito y saludable después del parto, aunque todos estos no se verán de forma inmediata, sino a partir del mes y medio o 2 meses del parto. ¿Y cómo es esta caída, Laura? ¿Es progresiva o es brusca? Pues normalmente la caída que se produce después del parto es una caída brusca, en forma de efluvio telógeno. Más o menos 2 meses tras el parto, el pelo se empieza a caer de forma abundante y el cabello se queda mucho más finito y con poco brillo. ¿Y esta caída es reversible o es para siempre, David? Pues la mayoría de las veces esta situación, afortunadamente, no es permanente y el cabello generalmente vuelve a crecer. No obstante, como hemos dicho antes, es importante descartar otras causas de caída del pelo, porque si tenemos una anemia o un hipotiroidismo, por ejemplo, será necesario tratarlo de forma específica. ¿Y cuánto tiempo suele durar esta caída posparto, Laura? Pues como decíamos, la caída suele empezar a los 2 o 3 meses del parto y puede prolongarse hasta los 6 meses. Será una caída más intensa en las primeras semanas y después será menos pronunciada cada vez. A partir de los 3 meses es probable que los niveles hormonales empiecen a normalizarse y que empiece a recuperarse el cabello perdido, pero las acciones en el pelo son lentas y lo normal es tardar un par de meses más en que sea apreciable de forma externa. Si la caída del cabello es por otra causa, lógicamente puede que tarde todavía más en normalizarse. ¿Y podemos prevenir esta alopecia posparto? ¿Podemos hacer algo durante el embarazo para que no nos pase después? Pues antes de contestar a esta pregunta te diremos muy rápidamente que si te está gustando el vídeo nos ayudas mucho si nos das un like. Y si además conoces a alguna mujer embarazada puedes compartir el vídeo con ella. Y dicho esto, vamos a ver si puede prevenirse de alguna forma la alopecia posparto. Los cambios hormonales no pueden prevenirse ni está indicado hacer ningún tipo de tratamiento hormonal. De hecho, podría ser incluso peligroso intentar modificar estos niveles de hormonas antes o después del parto. Sin embargo, sí que hay algunas cosas que podemos hacer y pueden ayudarnos para minimizar estos efectos. De lo que se trata es de evitar estos factores de riesgo que hemos comentado antes y que afectarán negativamente a nuestro pelo. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de comer bien y no tener ningún déficit de hierro o de otros nutrientes, tanto antes como después del parto. Y esto no solo es conveniente por el pelo, sino también por los huesos y la salud en general de la mamá. El control del estrés también supone un gran apoyo para reducir la alopecia posparto. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que el estrés puede empeorar un efluvio telógeno. Por lo tanto, trataremos de evitarlo cada uno como pueda o como considere, sea con técnicas de relajación, de meditación, tirando piedras al río o como podamos, pero de esta forma reduciremos también la caída.
Y Laura, la pregunta que mucha gente nos hace, si evitamos la lactancia, ¿evitaremos también la caída? Pues no, esto no es así. Las mujeres que no dan de mamar a sus bebés también pueden presentar esta caída de cabello después del parto. Por lo tanto, no recomendaríamos suspender la lactancia para evitar la caída del cabello. ¿Y hay que hacer algún tratamiento para esta caída, David? Pues afortunadamente en la mayoría de los casos no será necesario. El efluvio telógeno es temporal y el cabello vuelve a salir pasados unos meses después del parto. Sin embargo, algunos tratamientos pueden ayudar a frenar la caída, como puede ser la mesoterapia con plasma rico en plaquetas o incluso la terapia con luces LED de baja potencia. De estos tratamientos hemos hablado ya en vídeos previamente, por lo que te invitamos a que los consultes si quieres más información sobre ellos. No te olvides de darle a like si te ha gustado el vídeo. Comparte con tus conocidas, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte vídeos como este en el futuro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.